Este es el tema del día en Mendoza. El frente frío hizo que nieve en el llano. Durante la jornada de este martes, las bajas temperaturas hicieron que la máxima no superara los 5 grados. El pronóstico indica que se mantendrán estas condiciones meteorológicas al menos hasta el jueves. El viernes podría llover en diferentes puntos de la provincia y en la alta montaña seguirá nevando hasta el sábado, por lo que habrá que seguir con el paraguas a mano y abrigarse antes de salir. Comenzamos Unidiversidad Noticias de 21 a 22. Los vamos a estar informando por el canal 30 de la TDA, 22 en Supercanal HD, www.unidiversidad.com.ar. Buenas noches, Claudia. Primero que nada, feliz día del locutor. Ay, muchas locutora, gracias. en este caso, y feliz día a todos los locutores. A Nicolás Tolabo, a nuestro compañero, también le mandamos un fuerte abrazo. Pero tenemos que hablar del tema del día, ¿no? Del tema del día que ha sido sin duda el clima, el tiempo, mejor dicho, y esta jornada en la cual, por ejemplo, desde temprano empezaba la gente a compartir fotos en las redes sociales de las nevadas que se habían registrado en el llano, especialmente, por ejemplo, en la zona de Blanco Encalada, en algunos puntos de Luján y también en otros puntos de el Gran Mendoza. Fue sin duda la noticia. Así es. Igualmente nosotros es momento de compartir los títulos en Unidiversidad Noticias. En medio del paro, el gobierno anunció recomposición salarial. Alfredo Cornejo anunció que habrá mecanismo de ajuste para otorgar una suba salarial de los docentes. El gobernador, en una entrevista para una radio de Mendoza, recordó que en su momento el sindicato docente no quiso firmar una cláusula gatillo. Audiencia pública. EPRE quiere aumentos del 2%. Esta mañana se realizó en el Hotel Ejército de los Andes la audiencia pública por la tarifa eléctrica. Los nuevos cuadros tarifarios entrarían en vigencia desde el 1 de agosto. Anunciaron modificaciones para las low cost. El gobierno comunicó la eliminación de los precios mínimos en pasajes aéreos a partir del 15 de agosto. Será para vuelos internos, ida y vuelta, y que se adquieran con 30 días de anticipación o más. Duhovne explicó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado. El ministro de Hacienda asistió al Congreso esta tarde para brindar detalles del acuerdo que se firmó con la entidad financiera internacional. Aseguró que la ayuda del organismo internacional viene a financiar el camino que ya venían recorriendo. Colombia quedó eliminada por penales ante Inglaterra. El equipo de José Pekerman empató 1-1 y terminó cayendo desde los 12 pasos por los octavos de final de la Copa Mundial de Rusia. Por los cuartos de final, los ingleses se medirán con Suecia, que venció por la mínima diferencia a Suiza. Bien, completábamos la información que tiene que ver con el deporte, pero antes de eso tenemos que pasar con uno de los temas, o uno de los principales temas de la jornada del día de hoy, que tiene que ver con esto que anunció el gobernador Alfredo Cornejo. Lo hizo en una radio mendocina, en donde dijo que van a empezar, o por lo menos van a hacer el intento de pensar lo que tiene que ver con una recomposición salarial en un contexto en donde se llevaba a cabo un paro que incluía a la mayoría de los cuerpos docentes de nuestra provincia. Y lo que tiene que ver puntualmente con el índice de inflación. Recordamos que se mide a partir de los datos que refleja la INDEC, de un 15, por ejemplo, en el caso del actual a nivel nacional es aproximadamente un 12%, lo cual dice que si supera el acuerdo primero que se había celebrado a través de un decreto, sí, mejor dicho, no hay un acuerdo, sino que es un decreto firmado en marzo del 15,7%, si supera este monto lo que tiene que ver con la inflación a nivel nacional, bueno, van a empezar a pensar en el tema de la recomposición salarial. Es así. Fue un dato importante que brindaba, como decías vos, en una radio local. Fue en una entrevista ayer durante la tarde y sin duda las palabras del gobernador se replicaron en todos los medios de la provincia, porque se paró, dijo, bueno, el SUTE no llegó a un acuerdo, pero la recomposición para los docentes sí va a existir y bueno, tendrá que ver con también la disminución, evitar la disminución del poder adquisitivo de los docentes de la provincia de Mendoza. El mismo gobernador hacía alusiones a aquel decreto firmado en marzo, en donde en una primera instancia
habló con los docentes pidiéndole que acepten la cláusula gatillo, no quisieron aceptarla, según lo que dice el gobernador, y que es uno de los sectores que no llegaron a un acuerdo, teniendo en cuenta que se mencionó también al sector de, de la medicina, que de algún modo llegan a una recomposición a partir de una cláusula gatillo y que también se va, recomponiendo, como lo decíamos recién, de forma mensual. Y además recalcó que esta cláusula sí se acordó con la mayoría de los gremios, un dato para destacar. Bueno, pero seguimos hablando de la educación, porque recuerden que durante la jornada de hoy estaba convocada una medida de fuerza de CETERA a nivel nacional y los gremios de la provincia de Mendoza adhirieron. Estamos hablando de SUTE, de SADOP y también de los representantes de los docentes universitarios nucleados en FADIUNC. Fue una jornada particular, sí, o una medida de fuerza particular, porque no asistían a los lugares de trabajo y durante la tarde no hubo marcha, pero sí hubo una convocatoria en la Plaza Independencia. Así es una forma de solidarizarse con sus colegas de la provincia de Chubut y también el pedido de reapertura de paritarias teniendo en cuenta la inflación, los índices que aumentan en nuestro país y que lo que se acordó en una primera instancia no es acorde a la situación que les toca vivir como sector. Sebastián Enríquez hablaba con Señalú y esto decía durante la tarde de hoy. A nivel nacional también la paritaria nacional cerrada por el presidente Macri por decreto. A nivel local, bueno, aún todavía más a partir de los dichos del gobernador, ¿no? Que a partir de nuestra solicitada y nuestra campaña insistente por la reapertura de paritarias, bueno, el gobernador ha salido a plantear que va a equiparar a los docentes y celadores con el resto de los estatales por la famosa cláusula de gatillo. Nosotros lo que queremos es que se reabra la paritaria salarial, porque todos los estatales estamos perdiendo, porque esa cláusula de gatillo se activa con el INDEC de la zona Q y no con la inflación de Mendoza, que es mucho más alta. Tuvimos razón como sindicato cuando planteamos nuestra prevención sobre esa cláusula. Tuvimos razón cuando planteamos que la inflación iba a ser más alta. Nos da la razón que los otros sindicatos que se acordaron estén pidiendo la reapertura de la paritaria, como lo están haciendo. Entonces, ha llegado el momento de la unidad de los estatales en Mendoza, que es prioritario, para que el gobierno entienda que se tiene que hacer responsable de sus decisiones. Porque quien decidió llevar esto a la fuerza, estas propuestas del 15,7, estas cláusulas gatillos que nos sirven, cerrar paritarias por decreto, fueron todas decisiones del gobierno provincial. Y además son ellos los que no están controlando la inflación en la provincia. Digamos, no perdamos de vista que Mendoza tiene la inflación más alta del país, que el SUTE fue el que hizo ese informe y no lo han podido debatir porque son las estadísticas oficiales de la nación y de la provincia. Vamos a tener plenario después del receso invernal para tomar nuevas definiciones de plan de lucha. Yo entiendo, como te decía, que lo fundamental ahora es interpelar al conjunto de los estatales. Compartíamos a Sebastián Enríquez, el titular del SUTE, que hablaba y detallaba puntualmente sobre la medida y la movilización que se realizó, la medida de fuerza, mejor dicho, que se realizó en la Plaza Independencia, en donde exigen la reapertura de paritarias, teniendo en cuenta la situación que tiene que ver con la inflación que se vive en nuestro país. Bueno, también opinaban, ¿no?, sobre lo que había dicho el gobernador en las últimas horas, pero también, como decíamos, otros gremios se manifestaron. Estaba la gente de SADOP, del gremio de los docentes privados. Sterling Colorca también habló con Señalú y lo mismo hizo la representante de los docentes universitarios, Francisca Staiti, en representación de FADIUNC, y esto nos decía. Por los compañeros de Chubut y los compañeros de Corrientes, quienes fueron agredidos solamente por querer paritarias, por estar en una negociación paritaria en Chubut. Desde el año pasado, en octubre, fue la última vez que se reunieron. Este mes fue la primera vez que se reunían en el año. ¿Y cómo les responde el gobierno? A través de golpes, a través de agresiones. Yo creo que lo que este gobierno quiere instalar, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y en todas las provincias, es agredir a todo aquel que protesta. Nos quieren de rodillas y mudos, y por supuesto en el aula. Nosotros hoy por hoy queremos paritarias, no solamente el aumento de esa cláusula gatillo que nos quieren dar. Queremos paritarias salariales. Nuestros sueldos son de hambre. Hoy en una jornada de lucha, de paro nacional, nos encontramos en la Plaza Independencia con este frío, esta lluvia, defendiendo los derechos de la clase trabajadora en general y en particular de los trabajadores y trabajadoras docentes de todos los niveles, incluyendo el nivel universitario. Así es que el día de hoy, día de paro con un alto acatamiento en los colegios. En ese sentido, de asamblea permanente, en ese sentido, este paro lo enmarcamos en nuestro plan de lucha nacional por el salario, por presupuesto y
porque decimos basta de ajuste y basta de recortes. Es la unidad, es poder empujar en conjunto y decir basta a los ajustes y sobre todo acompañando a los empleados estatales de la provincia en su pedido de reapertura de la misma manera que ellos nos acompañan en nuestro pedido de apertura de paritaria. Bueno, a pesar del frío estuvieron manifestándose en la Plaza Independencia con esta radio abierta en la cual estuvieron los representantes de estos 3 gremios docentes de la provincia de Mendoza. Y el dato, lo que decía Sterling Colorca con respecto a lo que sucedía con los docentes en Chubut, hasta el día viernes, sí, 70 días sin clases en esa provincia debido a la situación que se vive, que no solamente afecta a la educación, sino afecta a distintos sectores de lo que es la administración pública, debido a que, por ejemplo, están cobrando los sueldos escalonados, es decir, primero cobran al 10 aquellos que cobran menos sueldo y después al día 20, por ejemplo, cobran los que tienen categorías más altas en la administración. Es un tema del cual se viene hablando desde el mes de febrero. Recordemos que hace 5 meses empezaban a hablarse de este tema y que en el mes de octubre del año pasado el ex gobernador falleció y bueno, pasó a manos del vicegobernador en la administración de esa provincia y a partir de ahí dicen el caos, aunque hay que decir que también previamente la situación no era la mejor porque después de este cambio de gobierno, de gobernador concretamente, empezaron a aparecer irregularidades. Tengamos en cuenta que hay muchos ex funcionarios de la administración de Das Neves que están en la cárcel detenidos bajo sospecha de corrupción y lo mismo ha sucedido con empresarios de la construcción. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos tenemos que referir que en el día de hoy se realizó la audiencia pública por las tarifas eléctricas. Esta misma se realizó en un hotel en el departamento de Guaymallén, en donde se sentaron los sectores que forman parte de lo que tiene que ver con la energía o el sistema eléctrico en la provincia de Mendoza para definir cuál va a ser o si va a haber un aumento. Aquí, a partir de esta audiencia pública, se sentaron los sectores que son interesados puntualmente y empiezan a, de algún modo, diagramar cuál es el monto, por lo menos el porcentaje que tiene que ver con el aumento, o cómo va, si es que se aplica un aumento o no. Esto ya empieza a generar algunas polémicas porque de algunos sectores piden aumentos marcados, digamos, muy importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la tarifa eléctrica en la provincia de Mendoza. Bueno, y el EPRE la función que tiene es justamente analizar las pretensiones que tienen las distribuidoras y a partir de ahí establecer cómo va a ser el cuadro tarifario. Lo cierto es que el EPRE tiene ahora esa tarea. A partir del mes de agosto se aplicaría la nueva tarifa y por ahora en este primer tiempo hablan de que no superaría el 2%. Pero, decíamos, hay sectores que también se muestran en contra de la posibilidad de un aumento en la tarifa eléctrica. De eso hablaba Ramón. Así es, José Luis Ramón, compartimos la palabra de él. Cuando llega la factura a nuestra casa, esa factura tiene 4 elementos. Uno de ellos es lo que cuesta la electricidad, la que nos vende el sistema interconectado nacional. El segundo elemento es, ¿vieron esas torres gigantes que hay en la ruta? Son las que transportan desde el sistema interconectado hasta la provincia, que también tiene un precio y un costo que nosotros hemos objetado severamente en la anterior audiencia pública. Y tercero, lo que cuesta distribuir la electricidad hasta nuestras casas desde las plantas donde llega el transporte. Y cuarto, los impuestos. Acá el gobierno de la provincia de Mendoza tiene una responsabilidad enorme, como el Estado federal, que son los que recaudan los impuestos. Nosotros hemos hecho una presentación ya desde el inicio de la audiencia pública, cuando se convocó, pidiendo información sobre el control que debió haber hecho el ente provincial regulador eléctrico respecto de las inversiones que debieron hacer las distribuidoras. Ninguno de esos datos fue aportado en el transcurso de la audiencia pública, por lo que nosotros creemos y pretendemos que esta audiencia sea declarada nula. Porque el ajuste tarifario que se viene produciendo en la factura de la luz es tremendo. Es casi irracional en muchos de los hogares de Mendoza. Bueno, la inquietud que nos motiva es que nosotros creemos que las empresas distribuidoras no han hecho las inversiones necesarias y a las que se comprometieron cuando el Ministerio de Energía de la Nación dijo que se iban a quitar los subsidios a los usuarios. Bueno, ahí veíamos al diputado nacional por el Partido Intransigente, José Luis Ramón, hablando justamente, dando algunos detalles de lo que viene en la factura del servicio eléctrico. Bueno, y por otro lado tenemos que compartir con ustedes la palabra de la titular Jimena Alatorre, la titular del EPRE, que hablaba con nuestros colegas del Canal 9 y decía lo siguiente. El resultado de estos estudios que ha realizado el ente en función de justamente de los estudios de costos de las empresas
da que la variación no debería ser mayor al 2%, es justamente de un 2% de usuarios finales. A partir del 1 de agosto, que entra en vigencia el nuevo quinquenio, entrarían en vigencia los nuevos cuadros tarifarios y la variación es del 2% máximo. Esto es una decisión que toma obviamente el Poder Ejecutivo, pero los estudios dan este 2% de diferencia. Está comprendido dentro de los costos de facturación que se estudiaron, la facturación con una lectura bimestral, como se está haciendo actualmente, pero con un pago o con vencimientos mensuales. ¿Cuántas personas reciben en nuestra provincia tarifa social? Hoy son aproximadamente el 35% de los usuarios residenciales, que representan alrededor de 140.000 personas, familias. Los subsidios a los productores se enfrentan con el Fondo Compensador Provincial. Vamos a evaluar también la asignación de estos fondos en el marco regulatorio, porque es necesario comprender supuestos que hasta hoy no estaban comprendidos. Jimena Latorre del EPRE, que nos hacía puntual el tema del aumento. Es decir, que si hay un aumento en el caso del sistema eléctrico, no puede superar de 2% por lo menos para lo que tiene que ver con el EPRE aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, vamos a pasar a otro tema, porque el ministro Duhovne estuvo en el Congreso, concretamente en el Senado, dando detalles de lo que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que se venía pidiendo justamente ese tipo de información, si bien las autoridades financieras de la República Argentina habían mantenido reuniones con distintos representantes políticos, sobre todo con algunos gobernadores, se pedía desde el Congreso que se diera explicaciones. Finalmente, Duhovne estuvo frente al Congreso y estuvo hablando de lo que ha significado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También habló de la situación económica actual de la Argentina. Dijo que los factores externos sin duda van a influenciar en la economía, que de hecho ya lo está haciendo, por ejemplo, el dólar, y que también hay otros factores que han perjudicado a la economía de nuestro país. Así es, y en el caso puntual de la recesión, una crítica directa por parte, digamos, de la oposición al gobierno de turno es la recesión. Él mismo aclaró de que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el gobierno nacional es evitar justamente esto, que tiene que ver con la recesión a nivel, digamos, económico en nuestro país. Bueno, vamos a ver lo que decía Duhovne en el Senado. El camino para crecer sostenidamente, se va a seguir expandiendo la capacidad productiva del país y eso requiere de inversión, tanto inversión fija, inversión en maquinaria, como inversión en recursos humanos, en capital humano. Y precisamente la inversión fue el motor del crecimiento de nuestra economía desde mediados de 2016 hasta hoy. Y para que la inversión continúe impulsando el crecimiento, es necesario tener una economía ordenada, con baja inflación y equilibrio fiscal. Para transitar el camino del crecimiento en base a la inversión, también es vital tener una economía competitiva e integrada al mundo. Tenemos que volver a formar parte de las cadenas de valor. El orden económico y la integración al mundo son elementos claves en el sendero hacia el crecimiento sostenido. Si nos cerramos y pretendemos crecer exclusivamente en base al consumo interno, para una economía como la nuestra, es una condena a la mediocridad y al fracaso. Ahí veíamos al ministro de Finanzas, Nicolás Duhovne, hablando en senadores. Hay que decir que obviamente estuvo varias horas haciendo justamente su exposición. Dos datos para destacar. Por ejemplo, dijo que había un rumor en relación a que posiblemente iban a aplicar impuestos a los viajes al exterior. Sí. Dijo que por ahora no se está analizando eso. Y otra aclaración está relacionada con el tema energético. Dijo que la suba del petróleo, ¿por qué nos impacta? Porque la Argentina perdió la capacidad de autoabastecimiento. Momento de pausa en Universidad Noticias, nos vamos a un corte, seguimos en vivo por el canal 30 de la televisión digital abierta, en 22 en Supercanal HD, vamos a un corte y ya regresamos.